Bueno, en la última clase hemos deducido las relaciones de una progresión geométrica. Recordaremos un poquito la formación de la progresión geométrica. Decíamos, es una sucesión de términos donde cada término es igual al anterior multiplicado por una constante que se llama razón. Es así, por ejemplo, el siguiente término va a ser igual a este multiplicado por q, a por q al cuadrado, y así sucesivamente. Si decimos, este es el término primero, el segundo, el tercero, el enésimo, en cada término, aquí 0 veces q, aquí una vez q, 2 veces q, en el enésimo, en todos tenemos a por q elevado a n menos 1. Bien, esa era la formación de la progresión geométrica. Lo que podemos identificar, A, que también lo llamamos el L1, es el primer término, ¿no ve? N, el número de términos. De acá nos sale ya el término, la expresión enésima del término, que es A por Q elevado a N menos 1. Lo enmarcaremos. Luego, la suma de los n términos de la progresión geométrica, habíamos deducido que es igual a por 1 menos q a la n sobre 1 menos q. Si decíamos, si la razón está en el intervalo de 0 a 1, o sea 0,1, 0,2, menor que 1, entonces la fórmula o la relación de la suma puede ser aproximada. Q a la n tiende a 0. Si n, el número de términos, es muy grande, y podríamos aproximar la relación de la suma por a sobre 1 menos q. Todo esto hemos deducido en la última clase el día viernes. Había una relación más. Si entre a y B queremos interpolar n medios geométricos, lo importante es conocer la razón. Si conocemos la razón, el segundo término será igual al primero por la razón y así sucesivamente. Habíamos deducido que la razón es b sobre a elevado a 1 sobre n más 1. O bien podríamos escribir raíz de orden n más 1 de b sobre a. Bien, con esto ahora quedamos en resolver ejercicio. Empezaremos haciendo, a ver, dice, se sabe que el quinto término de una progresión geométrica, el quinto término, el L5, es igual a 2. Y el décimo término vale 128. Hallar la razón. Hallar la razón. Bueno, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Tenemos los términos del lugar. Vamos a usar esta relación. El Ln a por q elevado a n menos 1. Si n vale 5, tenemos el L5 que va a ser igual a por q elevado a 5 menos 1. Y ese valor lo conocemos, vale 2. Y tenemos el término de la posición 10. El L10 va a ser a por q elevado a n menos 1. N vale 10 menos 1. Y ese término vale 128. Bien, con ese par de ecuaciones es que vamos a encontrar la razón que es q. De esa primera ecuación podemos ordenarlo un poco. A por q elevado
5 menos 1, 4, igual a 2. Y la segunda ecuación, a por q elevado 10 menos 1, 9. Y esto vale 128. Ecuación 1, ecuación 2. De ese par de ecuaciones, lo que no se conoce es a, que es el primer término, y la razón. Pero nos piden encontrar la razón. Hagamos la división de la ecuación 2 entre la ecuación 1. Dividiendo 2 entre 1, miembro a miembro. En el primer miembro tendríamos a por q elevado a la 9 dividido entre a por q elevado a la 4. Va a ser igual al segundo miembro, 128 dividido entre 2. De esa última expresión se puede ver directamente que a se cancela y q, si subimos al numerador, sería q a la 9 por q a la menos 4. Igual a 128 entre 2, eso nos da 64. Bueno, cuando tenemos esto, se pone la base y se suman los exponentes. 9 menos 4, igual a 64. 9 menos 4 es 5, entonces q elevado a la 5 igual a 64. Bueno, y de acá despejamos q. Q va a ser igual a 64 elevado a un quinto. Bueno, si no tenemos una calculadora, no tenemos más que descomponer el número 64. 64 es divisible entre 2, nos da 32, divisible entre 2, 16, entre 2 es 8, entre 2 es a 4, entre 2 es a 2. Y 2 dividido entre 2 a 1. Entonces 64 se puede escribir como 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la 5, ¿no? A la 5. En consecuencia, 2 a la 5 elevado a la 1 quinto. Eso nos va a dar 5 con 5 se cancela, la razón es 2. Bueno, hagamos el siguiente ejercicio. Dice, calcular x de la progresión geométrica 1 sobre 2x, 1 y 3x menos 3. Nos dan como información que esto es una progresión geométrica. Recordemos una propiedad que se cumple en las progresiones geométricas. Si dividimos el término posterior entre el término anterior, el L2 entre el L1, siempre nos da la razón. O dividamos el L3 entre el L2, el L4 entre el L3 y así sucesivamente, ¿no? Se cumple esta propiedad. Como sabemos que esto es una progresión geométrica, ese es el L1, el L2, el L3. Hagamos esa división. La razón es igual al L2 entre el L1, como también podemos decir el L3 entre el L2. Reemplacemos. El L2 vale 1, el L1 vale 1 sobre 2x. El L3 vale 3x menos 3 y el L2 vale 1. Y de aquí es que vamos a encontrar cuánto vale x. Multiplicando extremos y medios tendríamos 2x sobre 1 igual a 3x menos 3. Entonces, este 3 lo voy a pasar al primer miembro, pasa como positivo.
3x y 2x pasan al segundo miembro como negativo. En consecuencia, 3 es igual 3x menos 2x, 3 es igual a x. Vean que son ejercicios relativamente sencillos de resolver. Lo importante es ver cuál de estas relaciones es la que nos conviene utilizar en cada ejercicio. Luego vamos a ir viendo algunos ejercicios ya de mayor aplicación a la técnica. Hagamos otro. Hallar tres números en progresión geométrica cuya suma, la suma de tres números es igual a 19 y cuyo producto, el producto de los tres números es 216. Hallar los números. Bien, es semejante a un ejercicio que hicimos con progresiones aritméticas. Vamos a hacer el camino más largo para empezar y luego hacemos de otra forma. Diremos, sean los números en progresión geométrica. Esa es la formación de una progresión geométrica. A por Q y A por Q al cuadrado. Esto forma una progresión geométrica. Ahora vamos a la instrucción del ejercicio. La suma de los tres es 19. Sumémoslos. A más A por Q más A por Q al cuadrado. Esto es 19. Por otro lado, nos dicen que el producto de los tres números es 216. Multipliquémoslos. A por Q al cuadrado, esto es 216. Y fíjense, de ese par de ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, debemos encontrar cuánto vale A y cuánto vale Q, que serían los tres números que forman la progresión geométrica. Bueno, vamos a hacer por otro lado enseguida. Veamos de la ecuación 2. De la ecuación 2, A por A es A al cubo. Q por Q cuadrado es Q al cubo. Esto es igual a 216. Entonces podríamos decir A por Q elevado al cubo es 216. O bien A por Q va a ser la raíz cúbica de 216. ¿Y eso ahora cuánto da? Descompondremos, a ver, 216 es divisible entre 2. Va a ser 1, 108, ¿no? Es divisible entre 2, 54. Es divisible entre 2, 27. Es divisible entre 3, a 9. Entre 3, a 3. 3, 1. Entonces, 216 podemos escribir como 2 al cubo, 1, 2, 3, por 3 al cubo. O bien, 2 por 3 elevado al cubo. Esto es 6 al cubo. Ya, 216 había sido 6 al cubo. Este exponente se va con el radical y nos va a quedar 6. Bueno, de acá tenemos que A por Q vale 6. Fíjense, ya hemos encontrado uno de los números. Es este. A por Q es 6. Ahora debemos encontrar cuánto vale A y cuánto vale Q.
Bien, la ecuación 1 ya la hemos usado, vamos a la ecuación 2 ya la hemos usado, vámonos a la ecuación 1. En 1, ¿qué podemos hacer? A más A por Q más A por Q, y eso multiplicado por Q es 16. Pero A por Q ya sabemos que vale 6, entonces reemplacemos. Reemplazando el valor de A por Q, vamos a tener A más A por Q que vale 6, más A por Q que vale 6, por Q igual a 16. Entonces, de acá vamos a tener A más 6 veces Q, va a ser igual, este 6 pasa al otro lado, 16 menos 6 nos queda 10. Y hemos generado una ecuación que la llamaremos ecuación 3. De la ecuación 3 más esta igualdad que A por Q vale 6, llamemos ecuación 4. Ahora de este par de ecuaciones encontremos cuánto vale A y cuánto vale Q. De la ecuación 3, si despejamos A, va a ser 10 menos 6 veces Q. Y reemplacemos en 4. Reemplazando en 4, ¿qué es lo que vamos a tener? A vale 10 menos 6 veces Q por Q, igual a 6. Vamos a llegar a una ecuación de segundo grado, desarrollando 10Q menos 6Q al cuadrado igual a 6. Entonces, si todo lo pasamos al segundo miembro, vamos a tener 6 veces Q al cuadrado menos 10 veces Q más 6 igual a 0. Para manejar cantidades más pequeñas podemos dividir miembro a miembro entre 2. Quedándonos 6 entre 2, 3 veces Q al cuadrado menos 5 veces Q más 3 igual a 0. Para hallar los valores de Q, ahora recurrimos a la fórmula que nos permite resolver la ecuación de segundo grado. Entonces, Q va a ser igual menos el segundo coeficiente. Como es negativo, se vuelve positivo. 5 más menos raíz cuadrada del segundo coeficiente al cuadrado. Menos 5 al cuadrado es 25. Menos 4 veces el primer coeficiente por el último, por 3. Todo esto sobre 2 veces el primer coeficiente, 2 por 3. Eso nos dice la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, 5 más menos raíz cuadrada. 25 menos menos 36, hay algún error. Algún error en el signo, ¿no? A ver, revisaremos. O haremos por el otro lado, el lado más práctico, y luego vamos a ver dónde hemos cometido el error del signo. Cuando tenemos 3 términos en progresión geométrica, diremos sea A uno de los términos, el otro es A por Q, y encontremos el anterior, que es A sobre Q. Estos forman una progresión geométrica. Entonces, nos dice, la suma de los 3 números sale 19. A sobre Q por, más A por Q. Esto es 19. Y el producto de los 3 números, 216, los multiplicaremos. A sobre Q por A por Q. Esto es 216.
Bueno, si nos fijamos, si hacemos esta formación de la ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 2 podemos ver que Q se cancela con Q y tenemos que A al cubo es 216. Y de aquí ya podemos encontrar el término A, sacando la raíz cúbica de 216. Eso es 6, ¿no? Entonces de acá sacamos que A, hemos descompuesto hace rato, 6 al cubo es 216, entonces A vale 6. Así de rápido ya hemos encontrado el término central que coincide con el caso anterior y hemos encontrado este. Con ese valor ahora nos vamos a la ecuación 1. Haremos por acá. Reemplazando ese valor de 6 en la ecuación 1, ¿qué vamos a tener? 6 sobre Q más 6 por Q. Esto es igual a 19. Ahí está el error. No es 16, no es 19. Ahí está el error. Bueno, esto es igual a 19. Bueno, hemos identificado el error allá al copiar. Voy a multiplicar esta ecuación miembro a miembro por Q. Al multiplicar por Q, acá nos queda 6 más 6 por Q más 6 por Q al cuadrado igual a 19 por Q. Escribiendo todo en el primer miembro tendríamos 6 veces Q al cuadrado más 6Q. Bueno, no, pues 19 pasa al otro lado. Menos 19 más 6 nos va a quedar menos 13. Menos 13Q. Menos 13Q. Y los términos independientes más 6. Igual a 0. Sí, ese ha sido el error. Hemos tomado 16, no sé por qué. Era 19. Bueno, aplicamos la fórmula. Q va a ser igual a menos el segundo coeficiente. Como es negativo, se queda en 13. Más menos 13 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? $169, ¿no? 169. Menos 4 veces el primer coeficiente por el segundo. 4 por 6 y por 6. Sobre 2 veces el primer coeficiente, 2 por 6. Ahora, 4 por 36. 36 por 4. ¿Cuánto da? 144. Entonces, 13 más menos raíz cuadrada de 169 menos 144 sobre 12. 169, ¿no? Esto es 13 más menos. 169 menos 144 es 25 sobre 2. 12 sobre 12. Entonces, 13 más menos 5 sobre 12. El primer valor, 13 más 5, 18. 18 sobre 12. Esto podemos dividir entre 2, nos queda 9 sextos. Entre 3, 3 medios. Entonces, el primer valor, 3 medios. El segundo valor, 13 menos 5, 8. 8 sobre 12. Esto va a ser 4 sextos o 2 tercios. Para cualquiera de los dos valores. Entonces, bueno, esto lo corrigen. Acá es 19, les digo. Con eso van a llegar a lo mismo. Continuaremos en el segundo esquema. Ya.
Los números que hemos propuesto son A por Q y A sobre Q. Hemos encontrado que A vale 6. Este número vale 6. Hallaremos acá arriba, si Q toma el valor de 3 medios. 3 medios. Bueno, A por Q, A vale 6 por 3 medios. 6 por 3 medios sería 18 novenos, 18 medios, ¿no? 3 medios por 6, 18 medios. Esto nos da 9. 9. A sobre Q. A vale 6, Q estamos adoptando 3 medios, multiplicando extremos y medios, 12 tercios. 12 entre 3 es 4. 4. ¿Qué sucede si tomamos el otro valor de Q? Encontraremos por acá. Si Q adoptamos el valor de 2 tercios. Este término no cambia, 6. Luego tenemos A por Q. 6 por Q, que es 2 tercios. Esto va a ser 12 tercios. 12 entre 3 es 4. Este término sería 4. A sobre Q. A vale 6. Q estamos adoptando 2 tercios. Multiplicando extremos y medios, 6 por 3 sobre 2. Acá podemos simplificar 6 entre 2 nos da 3. 3 por 3, 9. Entonces este término es 9. Fíjense, en el primer caso está la formación de la progresión geométrica, pero creciente. 4, 6, 9, van aumentando. En el segundo caso están los mismos términos, pero decrecientes. 9, 6, 4. Ahora la prueba, ¿cómo hacemos? La suma de los 3 nos tiene que dar 19. El producto de los 3 nos tiene que dar 216. Bueno, eso lo pueden comprobar ustedes. Haremos otro. Ustedes saben dónde surgen las progresiones geométricas. Era un pueblo, bueno, en la antigüedad, los pueblos tenían sus reyes y por excelencia eran reyes, reinados bélicos, ¿no? Siempre andaban en guerra. Y había un rey que estaba aburrido y lanza un concurso, dice, a esa persona que consiga algo que me haga distraer, le voy a dar lo que me pida. Y ahí surge Silsa, que es el creador del ajedrez. El ajedrez es un juego de guerra. Es un tablero que tiene 64 cuadraditos, 64 rectángulos, ¿no? Este es el 64, el 1, el 2, así. Bueno, le explica su juego del ajedrez y el rey se emociona porque era un juego de guerra y dice, te voy a dar lo que me pidas. Silsa dice, yo quiero que me des, no oro, sino en el primer cuadrito, un gramo de maíz. En el segundo cuadrito, el doble del anterior, 2 gramos. En el siguiente, el doble del anterior, 4. ¿Qué se está formando acá? 1, 2, 4. Es una progresión geométrica cuya razón es 2, ¿no es cierto? Y el rey dice, este no me está pidiendo nada, denle lo que me pide. Y comienza a subir esa progresión geométrica. En el 64 cuadrito era una cantidad astronómica de granos, de tal suerte que el Silsa queda
con toda la cosecha de los granos de ese año y del año que viene más. Y los deja sin comer pan a todo el pueblo y comienza a vender el grano a precio de oro. Y ahí surgen las progresiones geométricas y da lugar a la creación del ajedrez, que es un juego científico que hasta ahora se lo juega, ¿no? Bueno, son anécdotas interesantes que es bueno conocerlas en algún caso. Haremos otro. Calcular la suma de los cuatro términos de la siguiente progresión geométrica: 2/3, 1. Bueno, el número de términos es 4. ¿Cuál de estas relaciones podemos usar? ¿Conocemos la razón? Podemos conocer. Este es el primer término, este es el segundo término. La razón se la determina entre el segundo término dividido entre el primero. El segundo término vale 1, el primero es 2/3. Multiplicando extremos y medios, la razón va a salir 3/2. Bueno, este ejercicio nos va a mostrar algo interesante. Aplicaremos primero esta relación. La suma de los 4 términos. El primer término también lo conocemos, es 2/3. Entonces, la suma de 4 términos va a ser igual. A vale 2/3 por 1 menos la razón 3/2 elevada a la n elevada a la 4. N vale 4 sobre 1 menos la razón. 1 menos la razón, que es 3/2. Bueno, hagamos operaciones. Esto va a ser 2/3 que multiplica a 1 menos 3 a la cuarta. 81, ¿no? Sobre 2 a la cuarta. 16.